Vamos a esperar un ratito, supongo, a que se conecte más gente. ¿No? No sé. Sí. Sí. Vamos a esperar, les vamos a contar. Llevamos 3 Mientras, minutos. está ahí Eli, Alex, la Sofía y Michelle están reenviando el link Sí. correcto para llegar acá, pero les vamos a contar también, para nosotros son algunas caras conocidas, para Michelle Reich, para Sofía Cohen del Museo Interactivo Judío, son otras caras de la pantalla, las caras conocidas. Esto ha sido una alianza maravillosa, un trabajo en conjunto, que a nosotros nos ha llenado de inspiración, de energía. Nos pasó que desde nos conectamos, por lo menos aquí desde la universidad, hemos estado contando los días para que esto llegue, y desde la primera sesión que tuvimos el 4 de noviembre, con Rudy Jaiman, con Marco Albo, que de verdad se nos han hecho muy largos los días para esperar a encontrarnos de nuevo. Así que, Michelle, Sofía, agradecerle a ustedes por la posibilidad que nos dan como el área posgrado de Economía y Negocios de la Universidad Finisterra, de poder contactarnos hoy día con Alex Alevi, con Eli Magenzo, y contarle a Alex, contarle a Eli, que tuvimos ahí una conversación previa, inolvidable, y la cantidad de cosas que conversamos. El tiempo es corto, pero les van a transmitir la mayor cantidad de historias, anécdotas y no sé si mensajes, pero evidencias posibles. Contarle a Alex, contarle a Eli, que aquí están conectados, aparte de sus amigos, personas que los quieren, que los siguen, que los han acompañado. También contarles que hay alumnos de MBA, magíster en capital humano, magíster en finanzas, diplomados de gestión inmobiliaria, de fashion business, magíster de administración de instituciones de salud, magíster de marketing aplicado, profesores que están viendo en este minuto temas de estrategia, presupuesto, design thinking. Edu, por ahí están viendo materias diversas. Hay profesores, hay autoridades también de la escuela, de la universidad, y tenemos también exalumnos que nos están acompañando. Así que les damos las gracias y no sé, ¿quieren comenzar? Yo siempre me sorprendo, y aquí pero le saco el sombrero al equipo de marketing, porque cuando ustedes terminen de escuchar a Alex y a Eli, no van a poder creer lo que hayan recibido esta como tarjeta de invitación. ¿Cómo es posible que hayan podido describir a Alex y a Eli en algo que no puede sumar más de una línea? O sea, es algo misterioso. Por ahí dicen que los dos son ingenieros, uno es industrial, el otro es comercial, uno Universidad de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez. Mencionan ahí un montón de cosas. Vamos a comenzar con Alex. Alex es varias cosas. Alex, conversamos ahí, es heredero de muchas cosas, está dejando herencia de varias cosas más, de varias historias más. Alex es fundador, es creador, perdón, que ahí se me desapareció la pantalla, ¿no? Ahí está, ya, perfecto. Alex es algo que repite mucho, que dice "Sky is the limit". Lo vamos a escuchar hablar ahí esa frase. Contarles que en la primera sesión que nos reunimos con estas charlas con las que trabajamos con Michelle y con Sofía, hablamos de resiliencia, migración y emprendimiento. En la primera oportunidad hablamos de resiliencia asociada a sobrevivencia. Y con una de las preguntas que cerramos en ese foro, en esa conversación, alguien comentó y dijo: ¿qué pasa si yo no he sufrido lo suficiente y tal vez no tenga desarrollada esta capacidad de resiliencia? ¿Ya? El día de hoy, y por eso están Alex y él acá, el día de hoy la resiliencia la vamos a trabajar como una
herramienta. Ahí uno dice herramienta para qué o una herramienta contra qué. Van a escuchar después a Eli hablar de términos como mamadera, trébol, suerte, etc. Y vamos a escuchar ahora a Alex. Esta foto dice mucho, el silencio dice más. Y cuando termines de contar tu historia y la historia de él y Alex, va a haber mucho más que conversar. Todo tuyo. Así es, así es. Muy bien, bueno, muchas gracias, Denise, y agradecerles a Michelle y al Museo Interactivo Judío por la invitación. Bueno, y saludarlos a todos. Muy buenas tardes, saludar a mi familia que está por ahí, mi señora, y bueno, y a todos los que están escuchando. Yo quería partir básicamente contándole una anécdota. Yo hace muchos años que me estaba esperando un poco este momento, porque yo sabía que mi abuelo era viejito y él desde los 90 que era muy protagonista de todo lo que tenía que ver con el Holocausto, como un sobreviviente, digamos, bien protagonista en Chile y que al final de los últimos años de su vida habló bastante. Y dije, bueno, en algún momento mi abuelo ya no va a estar y le va a tocar a alguien de la familia seguir con esto, puede que me toque a mí, así que para mí este es un momento muy importante porque llegó el momento, digamos, es primera vez en mi vida que me toca un poco pasar la antorcha y hablar un poco lo que él hizo mucho y que habló en varias universidades, que lo invitaron a colegios, que lo invitaron a instituciones públicas a hablar, a la Armada, qué sé yo, a muchas partes. Bueno, ahora un poco me toca a mí, que es probablemente lo que le va a pasar a muchos nietos de sobrevivientes en los próximos años, y después a los bisnietos y después a los tataranietos, de un poco de continuar con el legado de la experiencia de la familia y que esto, digamos, no se olvide. Bueno, yo de mí la verdad que no quiero hablar mucho y no voy a hablar mucho. Yo creo que en este momento yo soy efectivamente el resultado de muchos temas familiares y por sobre todo con la experiencia de mi abuelo. En términos de emprendimiento, él siempre fue una inspiración y creo que más que hablar de lo que yo he hecho, hoy día quiero hablar un poco de su historia. Este ciclo de charlas se llama Resiliencia, Migración y Emprendimiento, y creo que en su vida, si uno la observa, yo creo que hay pocas historias conocidas tanta resiliencia, tanta migración y tanto emprendimiento. A mí siempre me llamó la atención que después de una historia tan negra y tan terrible, haya podido llegar tan lejos en el mundo empresarial y en el mundo del emprendimiento. Y creo que ese mix que se genera y que él logró es muy difícil de ver. Así que un poco eso es lo que quiero contar. Yo el año 2017, un día almorzando en su casa, le dije que ya teníamos mucha bibliografía y mucha historia redactada de su vida previa y en la guerra, pero había muy poco redactado, o prácticamente nada, de su vida en la posguerra, de su vida como empresario y emprendedor. Así que por favor se diera las ganas y tuviera la energía de escribir un libro. Así que el libro, gracias a Dios, lo escribió. Aquí lo tengo. Y digo gracias a Dios porque efectivamente yo creo que también soy de los pocos nietos que pueden tener tan bien escrita la historia de su abuelo y tan bien hecha desde prácticamente de su puño y letra. Yo cada vez que leo su libro es como hablar con él. Lo que les voy a contar ahora es exactamente lo que él decía, digamos, así que es como conversar con él, claramente en muy poco tiempo, así que me voy a apurar un poco en la introducción. Pero nada, por ese lado también muy contento de poder hablar de eso y que me hayan llamado a hablar de eso porque fue justo lo que le pedí, digamos, tratemos de tener la historia completa y aquí va. Bueno, le puse a la presentación la marca de Auschwitz, es exactamente la misma, el título que le puso a su libro, la marca de Auschwitz, así que así se llama esto. Bueno, nada, partamos. Mi abuelo viene de una familia de judíos sefarditas de Monastir, que fueron expulsados de España en 1492, después de la Inquisición, se fueron a Monastir.
que era parte del Imperio Otomano y que hoy día esta ciudad se llama Bítola y queda en Macedonia del Norte, un país muy chiquitito que hay cerca de Turquía. Su abuelo, el abuelo de mi abuelo, era farmacéutico, era profesional, digamos, tenía una farmacia en Monastir, y su padre era médico, estudió medicina en Atenas, se fue a Atenas, estudió, y volviendo de Atenas, luego de tomar de su título profesional, una historia entretenida, se le echó a perder el tren, se tuvo que bajar del tren y lo acogieron en una casa. En esa casa había un grupo de niños huérfanos y entre ellos había una mujer, que era como la madre, la dueña de casa, digamos, era una niña de 16 años, que terminó casándose con mi bisabuelo, que se llamaba Rafael Levi, que era el padre de mi abuelo. Se la llevó a vivir a Monastir y finalmente el año 17, en las guerras balcánicas, mi abuelo, como era médico, lo reclutaron en el ejército, mi bisabuelo, perdón, y en la guerra lo tomaron prisionero. Que la verdad que es una historia bien interesante. Mi abuelo fue prisionero, tuvo 2 hijas y luego se fue prisionero durante 7 años. Y entre medio de esa experiencia, digamos, en su natal Monastir hubo un incendio que quemó la farmacia de su papá. Así que la familia completa decidió irse de Monastir e irse a Salónica, a Grecia. ¿Ya? ¿Y por qué se fueron a Grecia? Porque en Grecia había una comunidad judía muy grande, tenía alrededor de 60.000 personas, igual que la abuela de Marco Albo, que también era de Salónica. Luego de estos 7 años recluido, había tenido 2 hijas en Monastir. Después de 7 años recluido, tiene a mi abuelito. El año 26, el 15 de mayo del año 26, nace mi abuelo en Salónica. Y ahí, bueno, como les decía, tenía 2 hermanas, una de 13 años mayor y otra 20 años mayor que él. Y lo digo porque eso lo marcó bastante. Su madre ya estaba cerca de los 40 y la que lo crió mucho fue su hermana de 13 años mayor. La quería mucho y era muy cercana a ella. Él contaba que había tenido una infancia feliz. Aquí no he repasado las fotos, pero bueno, ahí está mi abuelito, un niño como cualquier otro. El año 31, lo pueden ver, no sé si ven mi mouse. Aquí está, tiene 5 años, bien lindo el abuelito. Y ahí está con sus primos abajo, y ahí está también con un primo que después toma un protagonismo importante en la historia, que está sosteniéndolo ahí en brazos en el piso. Lo que quiero decir acá es que fue una infancia muy normal, como cualquier otra, muy contento. Decía que era bastante perspicaz porque se crió con sus primos, que eran unos años mayores que él, y de hecho él, cuando los primos se fueron al colegio, él lloró mucho y finalmente logró que lo inscribieran en el colegio con los primos. Así que siempre estuvo 1 o 2 años adelantado en el colegio. Vivió en una comunidad judía muy grande, muy autónoma. Se decía que en esa época, la verdad que la comunidad judía tenía muchas instituciones, era muy autónoma, tenía casi como una corte interna que veía asuntos de robos y cosas así. Estaba muy bien organizada. Bueno, vivieron en Salónica mucho tiempo, y esta es una foto del año 40. Aquí a la izquierda pueden ver a la hermana de 13 años mayor de mi abuelo, Emily se llamaba, que era como una madre para él. Y esta foto es de 1940, aquí mi abuelo tiene 14 años. En esa época, como dice ahí, en su juventud, la verdad que como sale en la foto, muy contento, muy feliz, estaba en el colegio, iba al Boy Scout. Siempre me decía que era Boy Scout marino y sabía de nudos y le gustaban los botes. Y bueno, viviendo en una ciudad portuaria, la verdad que era una experiencia que acá en Santiago nunca la pudimos ver, pero él se acordaba mucho de eso. También participaba como trompetista en una pequeña banda de 3 personas con sus amigos, le gustaba tocar jazz. Y se acordaba siempre, un poco en conexión con todo esto del emprendimiento, que su familia no tenía una muy buena situación económica, que él decía siempre que su papá atendía gratis porque le daba mucha pena, entonces era doctor y atendía gratis, y le pagaban con gallinas y le pagaban con fruta, y siempre contaba que él lo pasó muy mal porque en un momento su hermana quería casarse, Emily, que repito era como una madre para él, y no tenían dinero para pagar la dote en la casa,
para poder, era un, digamos, un intercambio que se hacía cuando el padre de la novia tenía que pagar cierto, en especias o en dinero, algo para poder casar a la hija. Y él le quedó muy rondando eso de que de su hermana, que era como su madre, no podía casarse porque no tenía dinero para poder hacerlo. Además, bueno, siempre quiso en esa época estudiar medicina, quería seguir al padre, cosa que finalmente no sucedió, pero esa fue su juventud. El año 1940 marca un quiebre porque el año 1941 entran los nazis a Salónica. Después del ascenso de Hitler, hay una guerra con Italia, Grecia con Italia, que Grecia gana, pero que luego al año siguiente entran, finalmente logran entrar. Mi abuelo se acordaba cómo los tanques nazis entraron a las calles, un poco, yo me acuerdo, probablemente lo recuerdan, en el año 2019, cuando hubo este problema en la escuela militar en Santiago, después del estallido social, cómo los tanques estuvieron en las calles. Yo inmediatamente me imaginé lo que debe haber sido que todas las calles estuvieran llenas de tanques alemanes desfilando y viendo cómo iban a perder la libertad, con mucha, digamos, incertidumbre de lo que iba a pasar. Empiezan las restricciones el año 41-42, como decía Marcos en la última charla, los judíos no podían caminar en las veredas, tenían que caminar en las calles, los negocios de los judíos estaban con carteles que decían que eran judíos, que la gente no comprara ahí. Los nazis se metieron, de hecho se tomaron muchas dependencias comunitarias de la comunidad judía y empezaron a investigar todo lo que estaba pasando dentro de la comunidad. En el año 42, que creo que también lo mencionó Marco, hay un quiebre también porque llaman a todos los jóvenes de la comunidad judía a la Plaza de la Libertad, una plaza principal de Salónica, y los hacen hacer ejercicios duros durante horas, luego se los llevan presos. Y en ese momento, unos días después, empiezan a haber guetos. Ya agarraron a los judíos y los encerraron en 18 guetos en Salónica. Uno de esos era el gueto de Calamaria, en donde a mi abuelo le tocó vivir en un departamento de 100 metros cuadrados con otras 3 familias. Básicamente cada familia usaba una habitación, esta era una familia de 5 personas, dormían los niños debajo de las camas, y la verdad que esa fue la primera gran experiencia muy traumática, porque en su departamento, que había unas 20 personas, iba muriendo gente, y él a los 17 años veía cómo de un día para otro llega esta nueva realidad en donde ya perdieron la libertad y en donde las condiciones higiénicas y todas esas cosas habían bajado mucho. Voy a apurarme un poco. Su hermana escapa, la hermana mayor, se va a Israel, así que no la deportan. En el año 43 deportan a 48.000 judíos de Salónica, habían 60.000, o sea, prácticamente entre el 80 y el 90% de los judíos de Salónica son deportados en el tiempo, digamos, a Auschwitz. De la camada de mi abuelo, después del gueto, salieron 2.800 personas en trenes de ganado que llegaron a donde está la foto de la izquierda, durante mayo del 43. Salen 2.800 judíos de Salónica, llegan después de un viaje de 6 días en vagones de ganado, 2.191, o sea, 600 personas mueren en este transcurso, y 609 se salvan de la muerte. Cuando bajan de los vagones de ganado, hacen 3 filas, una fila de los hombres entre 18 y 40 años, otra fila de las mujeres entre 18 y 40 años, y otra fila de los menores de 18 y los mayores de 40, que eran considerados los que no podían ser utilizados. Todas esas personas, eran 1.600 más o menos, y los mandan a las cámaras de gases. Entre ellos, los padres de mi abuelo. De hecho, mi abuelo cuenta que él, como era menor de 18, se fue a la fila de la muerte, digamos, y alguien lo toma del cuello y lo mueve a la fila de entre 18 y 40 años. Fue la primera vez que se salvó de la muerte tan directamente. Unos días después le marcan el brazo, él era el prisionero 120.693, ahí pueden ver una foto de su brazo. Ese tatuaje lo tuvo hasta el último día. Unos días después, por no saberse su número en alemán, lo llaman, no responde y le dan 25 latigazos públicos a los 17 años en la mitad del campo.
Un tiempo después, en su barraca, se encuentra con su cuñado. Su hermana alcanzó a casarse, digamos, justo antes de salir del gueto, y su cuñado muere. Muere una noche y mi abuelo cae en una profunda depresión, llora mucho, y cuando termina de llorar, y aquí lo marco en amarillo, él decía que había perdido el miedo a la muerte, que eso había cambiado su vida, había decidido que ya, digamos, que ya no iba a tener más miedo, y creo que de ahí en adelante, de hecho, como que se le cambia un pequeño switch en su cabeza para el resto de su vida. Ese mismo momento, cuando decide no tenerle miedo a la muerte, decide ir a buscar a su hermana a una de las barracas femeninas, encuentra a su hermana y la ve de 20 kilos, a punto de morir, y de hecho cuenta que esa noche muere su hermana después de verlo a él. Una cosa muy, muy fuerte que toca, en un momento él ya después de eso, bueno, pesaba entre 30 y 40 kilos, y decide que si los guardias del campo lo veían de esa forma y lo contaban en un procedimiento de contar a los prisioneros, él lo iban a hallar a las cámaras de gas. Así que decide esconderse en una letrina. ¿Ya? Decide que si él se mete en el excremento, probablemente no lo van a ir a buscar ahí. Imagínense una tabla larga, él se mete debajo de la tabla, con el excremento hasta el cuello, respirando allá adentro, está toda la noche, sale en la mañana, no lo encuentran, se lava, va a su barraca, ve que ya no hay, mucha de la gente ya había desaparecido, pero se encuentra con un grupo de tipos bien fornidos que venían de la isla de Rodas. Eran judíos que habían sido deportados recién ahí, y que estaban bastante bien de salud. Y justo en ese momento empezaron los bombardeos del gueto Varsovia, del levantamiento del gueto Varsovia, y como había terminado el levantamiento necesitaban ordenar este gueto, y llamaron a gente de Auschwitz para que lo ordenara. Y a mi abuelo lo metieron en el camión con todos estos tipos de Rodas que estaban bien fornidos. Llega al gueto Varsovia, lo miran, dicen: ¿quién nos mandó este tipo? Este tipo no sirve para nada, un cabro de 18 años, de 40 kilos, así que lo meten en las cocinas. Y dado que estaba en las cocinas, pudo raspar ollas, pudo comerse las cáscaras de la papa para poder sobrevivir, ahí tomó un poco de fuerza. Estuvo un año en el gueto Varsovia, cuando ya los aliados empezaron a ganar territorio, y empieza un poco a terminarse la guerra. Los nazis se empiezan a poner muy nerviosos, empiezan a retroceder, y deciden hacer una cosa que son las marchas de la muerte, que son una serie de marchas que hicieron para tomar a los prisioneros y que murieran en el camino. Lo hacen caminar 1.200 kilómetros a 3.000 prisioneros. Él decía que él creía que lo que había visto en Auschwitz era lo peor que podía haber, y dice que después de la marcha de la muerte fue incluso peor. Comenta que en un momento, dado que no tenían agua, tuvieron que intercambiarse la orina entre los compañeros de caminata, digamos, de la marcha. Afortunadamente sobrevive. Decían que no dormían, de hecho en las noches no dormían, y trataban de hacer, digamos, agujeros en el piso para buscar agua en napas subterráneas, a ver si podían encontrar algo. Está varios días caminando y llegan al campo de Waldagler, en donde los hacen hacer trabajo forzado. Y en un momento él descubre que probablemente los aliados van a llegar, así que le avisa a un par de amigos, se esconden en un cerro de ropa desinfectada. El desinfectante era muy fuerte, así que los perros no podían olerlo. Está 3 días metido en este cerro de ropa con 3 amigos más, decide morir, dice: hasta aquí nomás llegué, sale de ese cerro de ropa y cae desmayado cuando un soldado aliado lo encuentra y lo rescata. Se había liberado al campo, y los llevan a hacer primer auxilio y, bueno, a los hospitales de campaña para poder revivir. Así que el año 45 él termina la guerra, afortunadamente se salva después de todo esto, digamos, y empieza la liberación el 1 de mayo de 1945. Imagínense, con 18 años, no tenía idea de lo que estaba haciendo, 19 años, perdón, bueno, casi 19 años. Y lo que quiero es esta foto, que vean por favor el cambio entre esos 5 años de sufrimiento, digamos, como aquí está abajo, no les dije quién era, pero es el de aquí abajo que está sonriendo, que era un niño, digamos, feliz, y aquí es el tipo que está acá con lentes oscuros al medio,
y cómo, digamos, le cambió la vida después de toda esta experiencia. La verdad que sin saber mucho lo que tiene que hacer, él no sabía que tenía una hermana que estaba viva, sentía que toda la familia había fallecido, y se incorpora a la UNRWA, digamos, me imagino con un tema súper perdido de la vida, no sabiendo bien a dónde ir, qué hacer, digamos, haciéndose muchas preguntas. La UNRWA es la United Nations Relief and Rehabilitation Administration, fue un organismo de las Naciones Unidas que se creó para ayudar a los sobrevivientes. Una anécdota interesante, conoce a un aviador americano que, digamos, hacen amistad y le dice que lo puede llevar a Grecia. Así que decide irse con él a Grecia, entra a Grecia, lo saludan en el aeropuerto, le preguntan su edad y le dicen que él está en edad para entrar al servicio militar en Grecia. Mi abuelo claramente, digamos, no está muy contento con el tema, les dice que él no lo defendieron, que no hicieron nada por él, así que él no está dispuesto. Lo toman preso, inmediatamente lo toman preso, y se escapa con un uniforme prestado de militar inglés. Conoce a alguien por allá, le prestan un uniforme, se escapa y se va a Marsella en un barco. Luego de eso se reencuentra con su hermana, de hecho, sabe que está viva, se reencuentra con su hermana y se van juntos a París. En París él tenía a un primo que se había escapado, que era el tipo que lo tenía en la terraza esa, y lo toman como hijo adoptivo. Él lo adopta un primo con su señora. Ahí está su señora con él, aquí ya le cambió un poco la cara. Creo que estos fueron años increíbles para él. Ahí tiene alrededor de 20 años con su madre adoptiva, Susan. Ahí está su hermana con su cuñado, que se habían escapado, y aquí está estudiando. Él termina el colegio en París y luego decide, dado que sus padres adoptivos estaban en el rubro textil, decide estudiar ingeniería textil. Tiene una excelente vida, un estudiante cualquiera en Lyon, muy contento, y le costó mucho. La verdad que estuvo a punto de salirse de la carrera, le dijeron que terminara y finalmente logró terminar. El año 51 llega a Chile. Yo siento que esta foto parece de una persona de 50 años más o menos, pero ahí tiene 25 años. Decide irse a Chile porque un amigo de la escuela le dice que venga a Sudamérica. Se va a Brasil primero, después no le gustó la humedad. Después hablo de la migración, ¿no? Un poco hablando de cómo dice esta charla. Él se va a Brasil, luego de Brasil, que no le gustó, se va a México, no le gusta la altura de México. En todos estos lugares va trabajando, o sea, alcanza a trabajar un tiempo, se va a México, trabaja un tiempo, se va a Argentina. En Argentina dice, bueno, aquí termino, no le gustó la humedad de Argentina y se encuentra con una persona que le dice que Chile tenía un clima mediterráneo muy interesante. Viene a Chile finalmente y llega a Chile con 25 años, vive en una residencial y trabaja de consultor. Trabaja mucho, la verdad que se dedicó a trabajaba 14, 15 horas diarias, trabajaba en todas las empresas textiles que habían, digamos, era asesor de todo. Un francés recién llegado, profesional, la industria textil en Chile estaba recién partiendo y había mucha gente metida que no sabía bien cómo manejar máquinas, qué sé yo, así que se hace cargo. Llega a ser asesor de la Asociación Textil. Y bueno, ahí está en el 54, ya un poquito más resuelto, creo yo. No soltaba su abrigo ahí, siempre lo tenía, se lo había comprado, lo cuidaba mucho, un abrigo Burberry que siempre me decía que le gustaba mucho. Y bueno, aquí hay un par de fotos. Aquí están mis bisabuelos maternos, o sea, paternos de mi abuela, que se casó con él el año 55. Ahí está con sus padres adoptivos en Chile. Ya bastante más contentos, resueltos, los trajo a Chile y vivieron con él mucho tiempo. Y aquí empieza el emprendimiento. Luego de ser empleado y después de que su hermana, que había sobrevivido, fallece en un accidente automovilístico, su gran sueño era traerla a Chile y hacer su vida acá. Lamentablemente no lo logró. Digamos una experiencia muy traumática, porque después de todo esto, que se haya muerto su hermana en un accidente automovilístico con su cuñado, la verdad que fue muy fuerte. Fue a Francia al funeral, no llegó al funeral, y en esa profunda depresión sale a caminar y se le ocurre hacer telas bordadas en Chile. Llega acá y decide a los 30 años hacer su fábrica, emprender con su propia fábrica. En ese momento tuvo a mi papá, que está ahí arriba, tuvo a mi tía y a mi otra tía. Con 3 hijos empieza a emprender,
hace su propia fábrica, con muchos problemas, pero saliendo adelante. Y aquí no termina la cosa. El año 70 decide la verdad que después de toda su experiencia traumática, sentía que podían haber problemas en Chile, así que, dado que una de sus hijas también tenía un problema, había nacido con una pequeña parálisis, decide emigrar de nuevo a Europa, se va a París en el año 70, y en París le dicen que el mejor tratamiento para su hija era en Barcelona. Así que se va a Barcelona con toda la familia, y dice, bueno, tengo que reemprender acá, tengo que hacer ahora de nuevo todo, y en Barcelona decide nuevamente hacer una fábrica, pero al poco andar se da cuenta que era imposible, que en realidad lo que él estaba haciendo allá, aquí en Sudamérica, digamos, había poca competencia, era bastante fácil, allá era mucho más difícil, y que en realidad lo que él hacía allá era imposible. Así que, bueno, se da 4 vueltas, dice, ¿qué hago ahora? Y decide reinventarse. La verdad que esto a mí siempre me llamó mucho la atención. A los 40 años decide ponerse a estudiar de nuevo, conoce a un arquitecto que es bien famoso en Chile, se llama Benjamín Paz, que es el fundador de la inmobiliaria Paz, y le dice, oye, ¿por qué no te metes en el tema inmobiliario? Ven a ver lo que estamos haciendo acá, qué sé yo, y bueno, decide, ¿sabes qué? Voy a estudiar y voy a hacerme de esto. Así que bueno, increíble, estudia construcción en la noche y hace un MBA en ESADE en 1972. Impresionante, ¿eh? A los 42 años se pone a estudiar, a hacer grupo, a hacer casos en la noche con la familia, y bueno, y hace su empresa inmobiliaria, increíblemente responsable. Se inicia el cierre de puertas. Alguien está en el metro. Hace su empresa inmobiliaria allá, hace 5 proyectos con mucho éxito, y luego el año 78, y aquí viene un poco la guinda de la torta, el año 78 lo llama un coapoderado de la infancia, Jaime Racing, y le dice, oye, necesito hacer una tienda en un mall, ¿por qué no hacemos un mall? Y él está en Barcelona y dice, bueno, hagamos un mall. Así que le empiezan a llegar los planos del Apumanque, que probablemente todos conocen, y él empieza a hacerse cargo de la construcción del Apumanque, llega a Chile el año 79, y se da cuenta que no había ni una constructora en Chile que pudiera hacer una obra de esta envergadura, así que él se hace cargo de la construcción. Esta foto lo que les quería mostrar es estos casetones, no sé si los conocen, pero si han ido a la Pumanque y ven el techo, hay como unas estructuras medias raras en los cielos de los pasillos, y son estos casetones, que es una técnica constructiva que trajo de Barcelona. Ese de la Pumanque, que ya cambió bastante, pero probablemente todos lo conocen. Después de la Pumanque, la verdad que vinieron muchos proyectos inmobiliarios, emprendió mucho, hasta el año 2010, cuando tenía alrededor de 84 años, ese fue su último proyecto inmobiliario, y se retira formalmente del directorio de la empresa, digamos, el año 2017, el 3 de julio, con 91 años. Ahí termina de emprender mi abuelo, ahí termina su carrera empresarial. De hecho, nunca se retiró, pero ese fue su retiro formal con fotos y discurso. Aquí hay un par de fotos solo para que se hagan una idea. El año 84 con mi hermano, el año 77 con su hija, y el año 2000 jugando golf. Y aquí un poco, esta es una foto del de la izquierda del 2016, una foto que yo tengo que mostrarla porque la saqué para que algún día poder mostrársela a alguien. Ahí está con 90 años, evaluando un proyecto inmobiliario en su computador con su iPhone, sacando algún cálculo y explicando un poco de qué se trata y qué es lo que teníamos que hacer. ¿Ya? Yo me puse a trabajar con él en el año 2015, ahí estábamos en su casa avanzando en algunas cosas. Ahí está el año 2018, ahí está revisando el plano del último proyecto inmobiliario que hicimos, o sea, que hizo él y que lo hicimos juntos. Y aquí hay una foto conmigo acá en el último edificio que hicimos, que es la Comuna de la Cisterna, un proyecto que terminó hace muy poco y que tenía 270 departamentos que están ahí muy bien puestos. Esa fue la última foto que me saqué con él, el año 2019. Esto fue un mes antes de que falleciera. Él falleció el 12 de noviembre del 2019, hace casi exactamente 2 años. Bueno, falleció lamentablemente de una complicación en una operación al corazón. Pero bueno, hasta el último día, como ven, contento, sonriente, feliz, ahí está. No se pudo afeitar, dadas las circunstancias, pero probablemente se hubiera afeitado. Así que bueno, esa es su historia. Creo que digamos, engloba todo lo que yo quería comunicarles. Y acá, para terminar rápido, para dejarle el micrófono a Leli, 5 cosas que yo saco de mi abuelo
que me parecen interesantes y creo que pueden inspirar a harta gente. Lo primero, un poco analizando su vida empresarial, creo que lo primero que él vivió que le cambió la vida fue la deshumanización. Yo creo que a los emprendedores en general nos da mucho miedo, y a la gente en general le da mucho miedo el futuro, la incertidumbre al futuro. Uno se pasa muchos cuentos, ¿qué pasa y si me tiro y no me tiro? ¿Y qué pasa si hago esto y no funciona? ¿Y si vendo algo y no me lo compran? ¿Hago un servicio y no funciona? Y creo que esa deshumanización de mi abuelo le dio una cosa que se llama perspectiva. Mi abuelo no estaba en los árboles, veía un poco el bosque, porque él sabía esa pregunta que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, él sabía lo peor que puede pasar. Él lo vivió, lo peor que puede pasar. Entonces, como él había vivido lo peor que puede pasar, un poco esto que hablaban, Denise, de la resiliencia, yo no he sufrido tanto. Bueno, él había sufrido tanto que sabía que todas esas preguntas que uno se hace para emprender cosas nuevas son ridículas, porque eso no va a pasar. No va a pasar de nuevo lo que a él le pasó. Y él ya murió. Y él sobrevivió. Entonces, ¿qué pasa si pierdo la casa? ¿Qué pasa si hago esto? Oye, no pasa nada. Hay que seguir nomás. Dale para adelante. Entonces, creo que la deshumanización le dio una tremenda perspectiva para ver el mundo de otra manera y entender que todos esos míos que tiene uno en realidad no tienen mucho sentido. Otra cosa que creo que le ayudó mucho con su vida fue la curiosidad, nunca la perdió. Hasta el último día había que explicarle las cosas. La gente en general siento yo que ojalá, oye, ¿me puedes hacer esto? ¿Me ayudas con esto? Mi abuelo me decía, explícame esto. ¿Cómo se hace esto? Cuéntame cómo se hace esto. No quería que se lo hiciera, quería él hacerlo. Y creo que eso también lo ayudó mucho. También el perdón. ¿Ya? En general, mucha gente siento yo que le echamos la culpa a algo. Oye, es que llegué tarde por esto. Me fue mal por esto, hice esto por esto. Bueno, él nunca le echó la culpa a lo que él vivió. Y yo lo veía y decía, este señor falleció sus padres a los 17 años, falleció su hermana, estudió en otro idioma, porque él era griego, estudió en Francia, tuvo que estudiar ingeniería en otro idioma, y uno se queja que la ingeniería es difícil, que la universidad es difícil. Él estudió en otro idioma. Se tuvo que ir a otro país, falleció su hermana, falleció su hija, finalmente el año 70 en Barcelona, 79 creo. Y seguía para adelante, y seguía para adelante. Entonces, creo que perdonar y decir un poco seguir adelante también le ayudó mucho digamos, a hacer lo que hizo. Y finalmente, apropiación de su vida. Por eso pongo apropiación, porque era muy propio. Él era, no sé, hay un concepto de mindfulness hoy día, de be here now, de vivir el presente. Él vivía el presente. Él no estaba preocupado y los planes, y la empresa, y la familia. Él estaba en el presente, y él iba al proyecto. Él evaluaba la situación. Él hacía las cosas. Y eso creo que es una perspectiva que le dio lo que él vivió. Finalmente, los dejo con un par de citas para terminar, que creo que a mí me han ayudado mucho y creo que vale la pena nombrarlas. Él decía, cuando puedas subir 3 escalones, sube uno. Esto lo decía mucho con la vida financiera personal. Él decía, él vivía frugalmente, más abajo de lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque él quería vivir tranquilo, quería dormir tranquilo. Él ya sabía de sufrimiento, no quería sufrir más. Y esto también se va al tema de los negocios. Cuando él podía hacer 10 proyectos, hacía un proyecto. Lento pero seguro, y vivió tranquilo, y no era ambicioso completamente. Llegó muy lejos, pero la ambición no era lo suyo. Él iba despacio, y créanme, yo lo he visto, yo lo viví, y lo vi. Tuvo mucho éxito sin soñar con abrir a la bolsa su empresa. Él quería seguir constantemente para adelante, sin parar, y viendo meticulosamente, sin tratar, o sea, cayéndose lo menos posible. Y finalmente los dejo con algo que es bien profundo, que él decía, gana y deja ganar. Decía, en los negocios y en el emprendimiento, tú puedes ganar y no tienes que tratar de llevarte toda la torta. El otro también tiene que estar contento. La negociación no puede terminar todo para mí. Tienes que entender que el otro también tiene que ganar, para que todos ganen. Y la verdad que cuando uno entra en una negociación y se acuerda de esto, sale más contento. Y cuando uno se lo plantea al otro también, el otro entiende que esto tiene que ser un win-win, y así de alguna manera uno puede no solo ir bien en los negocios, sino que también tener la satisfacción de hacer las cosas bien y que todo el mundo quede contento. Por último, los dejo invitados. Su libro está en venta todavía, está en el Club de Lectores del Mercurio, está en Amazon también, está en Kindle si lo quieren leer. La verdad que es una lectura muy entretenida, muy rápida,
tiene cosas del día a día de Chile que la verdad que son bien interesantes de leer de la época. Y bueno, ya lo escribió, así que ojalá que lo lea todo el mundo y lo puedan ver porque la verdad que es bien interesante. Eso, ojalá que les haya gustado. Muchas gracias, Alex. Este es el minuto ideal para hacer la pausa de silencio, pero no es lo que nos convoca ahora. Cuando conversamos la primera vez al preparar esta charla, recuerdo que tú nos comentaste que a tu abuelo, que a Eli, no sé qué opinaba Becky, pero que a él no le gustaba el nombre que le pusieron al libro, la marca de Auschwitz. Y leyendo unas palabras tuyas cuando lanzaste el libro de él, ahora entiendo, porque él tiene tantas otras marcas. En un momento comentaste, dijiste, mi abuelito no solo es ingeniero, sino que también tiene un MBA. Mi abuelito no solo construyó un mall, sino que hizo el primero del país. Así que aquí te hemos escuchado, Alex, nieto del fundador de la Pumanque, de un sobreviviente de Auschwitz, del gueto de Varsovia, más otras tantas cosas y muchas más. Agradecerte. Vamos a dejar las preguntas para el final, que es el esquema que hemos acordado ahí con Michelle Rice, con Sofía Cohen, y también quiero hacer una pausa, por favor, para saludar a don Abraham Magenzo, Premio Nacional de Ciencias de la Educación, que nos está acompañando, viene ahí a visitarlo, así que muchas gracias por la compañía. Referente no solo nacional, ya escapa el tema ahí, ya escapa frontera, temas de currículum escolar, sobre todo en educación, en derechos humanos, convivencia escolar, un innovador en todos los que son los aspectos claves del debate educativo escolar hoy día. Abraham Magenzo, lo buscan ahí en todos estos cuadritos de la pantalla hoy día, precursor de todas estas materias. Pero sobre todo destacar que él es quien coordina la cátedra de la UNESCO en Educación en Derechos Humanos hoy. Así que hacemos ahí una pausa para saludarlo y le vamos a dar la bienvenida a Eli Magenzo, a quien lo vamos a saludar así. Hola Eli. ¿Ya? Hola. No es que le estemos copiando al programa ahí, a lo Eli antiguamente, sino que efectivamente todos los que hagan Google en este minuto y vean ahí, hola Eli, te van a encontrar a ti, aparte Hola, de encontrar muchas otras cosas. Con Alex también nos quedan temas pendientes, está la directora y profesora del Diplomado de Gestión Inmobiliaria, quedan preguntas millones. Te damos la bienvenida, Eli, presentamos ahí al principio, conferencista, director, motivador, de los que esta gente, la empresa los sacude, los remece, pero los acompaña, los lleva a buen puerto, si no, no los suelta. Pero también ahí con cosas bien concretas, y me acuerdo que en las primeras conversaciones dijo, aquí yo voy a ser súper claro. El tema de suerte lo vamos a dejar de lado, porque no por encontrar más tréboles vamos a tener mejor actitud, y aquí la actitud lo es todo. Así que Eli, te haces cargo tú Muy de bien. Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a todos. En verdad me da como un poco pudor, porque la historia es muy fuerte, la que acabamos de escuchar y la de las semanas anteriores también, fueron muy impactantes. Entonces, no es tan fácil este tema, pero hemos escuchado un testimonio realmente que es conmovedor. Yo prefiero ni siquiera recordarlo, porque capaz que me emocione y entonces pierdo el sentido del foco. Y entonces, lo que parece aquí es que, como dice Alex, y también lo dijo la anterior persona que expuso, al Marcos Albo, acá hay algo que está generado bueno, hoy día está de moda el tema de la resiliencia, pero hay algo que pareciera que las personas que vivimos esto de alguna manera o que lo tuvimos en la mamadera, porque
tanto el Alex como yo vinimos de un hogar donde esto estaba completamente impregnado en el ambiente. Entonces, uno de repente no tiene conciencia de lo que está pasando. Y hoy día lo que voy a tratar de hacer ahora es de enfocarme en los alumnos más que los que somos más mayores. ¿Por qué? Porque la pregunta que uno podría hacerse muy lógicamente después de escuchar la historia del abuelo de Alex, es entender que, bueno, entonces quizás es necesario pasar por todas estas dificultades y toda esta adversidad para activar la resiliencia, porque ¿cómo lo hago? Porque yo, gracias a Dios, no pasé y me imagino que la mayoría de los alumnos e incluso profesores acá no han pasado por esa experiencia. Entonces, la pregunta al lugar, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que ver yo con toda esta cosa? ¿O cómo podría yo sacar algo de aquí que me pudiera servir para mi vida? Entonces, este es el enfoque que yo quiero darle, un enfoque distinto. Escuchamos historias muy espantosas y el patrón que se empieza a repetir es que hay algo que tenemos que viene en la mamadera y que hoy día se llama resiliencia. Entonces, lo que quiero ahora mostrarle, especialmente a la gente joven, es que aquí hemos estudiado los ingredientes que te permiten en la vida salir de cuando hay una situación complicada. ¿Qué es lo que hago yo? Y entonces, lo que hemos entendido es que hay ciertas cosas, y porque lo hemos estudiado también, que se empiezan a repetir en la gente. Y por eso es que empieza a aparecer este tema de la buena suerte, y lo quiero empezar a armar el hilo conductor para que me entiendan. Aquí el tema importante es cómo me paro frente yo a las circunstancias. Y acá hay un ejemplo extraordinario del señor Alevi, cómo él se paró frente a las circunstancias. Y no es trivial, porque mucha gente en circunstancias parecidas no tuvo la oportunidad de pararse o no se paró. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay en este tipo de personaje? Y en el momento de tomar conciencia y tomar protagonismo de que puede haber una oportunidad también. Entonces, aquí lo que quiero dar vuelta un poco el tema y explicarles que la resiliencia es una forma de mirar las cosas desde otro punto de vista. Es una mirada, es una forma de observar las circunstancias y la vida de una forma distinta. Y es tomar conciencia, como decía el Alex, hay algo de tomar conciencia también, de valorar lo que tengo y de aprovechar las oportunidades. Entonces, lo digo porque estoy tratando de buscar el lado positivo de todo esto, el lado, no sé si positivo es la palabra, pero cómo podemos entender que hubo gente que logró armar una vida después de esto, que la mayoría no lo logró, y los que lo lograron no solamente fue por un toque de obviamente que hay alguien que los ayudó. Los que somos más creyentes creemos que hay algo que le ayudó, pero hay algo también de él. Eso es lo que estoy tratando de rescatar. Ahora uno podría decir, pero ¿por qué el otro no lo tuvo? Y no, la verdad que no tengo respuesta para decirles eso. Lo que sí podemos ver es que hay algo que está ocurriendo acá y que hay mucho estudio referente al tema, y por eso que me quiero ir a mostrarles que uno puede generar o cultivar ciertos ingredientes para que te vaya bien, para que tengas buena suerte. No es solo la mirada religiosa o la mirada que tuviste suerte o que había algo que se te repitió y que pudiste salir para adelante y lo viste. Entonces, les quiero contar y les quiero preguntar además, ¿será importante tener buena suerte? Porque es una buena pregunta. ¿Es necesario tener buena suerte? Ojo que lo que estoy usando es la palabra buena suerte y no suerte. Suerte es el que se ganó la lotería o se ganó la polla, pero no, yo estoy hablando del concepto de la buena suerte. Entonces, cuando hago esta pregunta, que no sé si tenemos tiempo, pero en general hay como dos posturas. Algunos me dicen, sí, es súper importante tener buena suerte, y otros me dicen, mire, la buena suerte no existe. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué estará pasando? ¿Cómo puede ser que frente a una pregunta así haya opiniones tan divergentes? Y entonces lo que hemos
lo que hicimos fue tratar de estudiar el tema de la buena suerte, pero también tratar de probarlo con todas las personas que hemos trabajado, y lo que se hizo fue ver qué había en esto. Entonces ahora voy a hacer como una especie de juego lúdico para que me entiendan qué quiero decir cuando digo la buena suerte. Y vamos a meterle un poco de matemática, no una cuestión complicada, y alguien tiene duda, por favor, levánteme la mano. Vamos a definir la buena suerte así, como la oportunidad por la preparación. Fíjense, traten de llevarlo a lo que acabamos de escuchar. Hubo una oportunidad, el señor se preparó bien y le fue bien. Vio la oportunidad. Entonces, si estás bien preparado y las oportunidades están, te va a ir bien. Suena como medio lógica la ecuación, no es tan loca. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero la oportunidad, claro, la oportunidad no depende de mí, la oportunidad es como el azar, no depende de uno. Entonces vamos a sustituir en la ecuación. Habíamos dicho que la buena suerte era igual a la oportunidad y que vamos a poner azar por la preparación. Pero ahora sí que nadie puede dudar de mí, que mientras más preparado yo estoy, menos dependo de la suerte o del azar. Entonces, esto se escribe matemáticamente, preparación igual a 1 partido por azar. Entonces, reemplacemos la ecuación y tratemos de ver qué pasa. Habíamos dicho que la buena suerte era igual a oportunidad, que era azar, por preparación, 1 partido por azar. Y cuarto básico, ¿se acuerdan cómo se simplificaba? Simplifiquemos. Y entonces aquí aparece que la buena suerte depende de uno. Entonces, aquí quiero conectar muy, ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo, con mucho pudor, porque yo estoy tratando de sacar y rescatando la información para ver cómo aprendemos de esto. Y entonces, el mensaje que nos dijo Alex, de su abuelo y de su familia, y lo mismo del señor Alba, y lo mismo les puedo contar de mí, de mis tías y de mi mamá, es el mismo concepto. Uno muchas veces crea las condiciones para que te vaya bien. Es decir, depende de mi actitud, tal como decía la Denise. Y yo soy un fiel creyente de que uno se genera las circunstancias y por lo tanto depende mucho de mí. Y ahora por eso es que estoy tratando de demostrarle a los alumnos que no hay que por qué pasar por una situación así para ser resiliente, sino que lo puedes conscientemente. Y cuando tú te das cuenta de que hay cosas que se repiten en la gente que le va bien, entonces uno dice, wow, quizás yo las puedo desarrollar en mí. Entonces ahora lo que estoy en el fondo diciendo es que hay cosas que se repiten en las personas que le va bien. Y escuchen el relato que recién escuchamos, y el del señor Albo, pero también traten ahora de verse un poco y de cómo hacerse una introspección de cómo se ve el tema. Entonces, fíjense lo siguiente. Se tomaron a 4.000 personas y le preguntamos, dime, ¿usted tiene buena suerte? Sí, tengo buena suerte, pase. ¿Usted tiene buena suerte? Sí, pase. ¿Usted tiene buena suerte? No, no pase. Y vimos si habían cosas que se repetían en la gente que le iba bien. O quizás no, pero quizás sí. Entonces tratamos de entender qué es lo que estaba ocurriendo. En la Universidad de Princeton hay una facultad de la buena suerte. Es decir, ya esto no es solamente que uno mira, no. Se ha tratado de meterle ciencia al tema, hay mucha literatura respecto al tema. Entonces, les voy a contar ahora qué se repitió en la gente que le iba bien. Y traten de ver el fenómeno asociado a la historia que acabamos de contar, de escuchar de Alex, y del papá del abuelo de Alex, y del mismo Alex, porque él también, inconscientemente, ha hecho esto, porque por eso le va bien. Pero él recibió algo de la mamadera. Pero yo ahora les voy a contar que la mayoría de la información que tenemos acá no es de la mamadera, sino que hay cosas que repiten en la gente que le va bien. Entonces ahora les voy a contar cuáles son para que después podamos ver si en el caso del señor Alevi se cumple o no. Fíjense lo siguiente. Primero, que se repitió en toda la gente que tenía buena suerte. La gente era perseverante. Cuando la gente que tiene buena suerte hay un problema, hay una situación no deseada,
lo que hace es solucionar el problema, o delega el problema, o despeja el problema, pero no anda con una lista de problemas para el otro día, porque al otro día va a aparecer otra lista y se va a ir agrandando la lista. La gente que es perseverante es machuca, dale. Exactamente lo que hizo el señor Alevi. Porque cuando el Alex se impresiona que a los 41 años el señor fue a hacer un MBA, a mí no me impresiona tanto. Claro, porque él es tal su perseverancia que la ocupó nomás. Entonces, llama la atención, claro que llama la atención, pero él seguramente en su forma de sobrevivir tuvo que ser muy perseverante. Y esto se repite en la gente que le va bien. Segundo tema interesante, la gente que le va bien cuida los detalles, porque los detalles hacen la parte y la parte hace el todo. Por lo tanto, la gente que tiene buena suerte está atenta a los detalles. ¿Cuál es el mensaje? Los detalles sí hacen la diferencia. Por lo tanto, ojo con los detalles. Los detalles sí hacen la diferencia. Tercer elemento que se repetía a la gente que le iba bien. Eran responsables. Frente a una situación no deseada, colocaban un espejo y hacían una introspección de ellos. Es decir, ¿qué es lo que hacían? Ver qué ocurrió. ¿Qué tengo que ver yo con el tema? Porque lo más fácil es echarle culpa a otro. Sino que aquí lo que había es soluciones. Tenían capaces de pedir disculpa, de pedir perdón y comunicar soluciones. Exactamente lo que estaba haciendo el señor Alevi. Es decir, había conciencia de que tenían que ser responsables en su vida. Entonces, practicaban la responsabilidad. Cuidado porque este tema suena bonito, pero no es tan fácil de implementar. Uno va aprendiendo en la vida este tema. Sin embargo, lo puedes trabajar. Ese es el mensaje que estoy dando. Cuarto tema importante, la gente que tenía buena suerte, la gente que tiene buena suerte, tiene confianza en sí mismo. Y además, ha trabajado su autoestima. Entonces, confía en los demás, confía y trabaja en equipo, en trabajo colaborativo. La gente que tiene buena suerte incentiva la sinergia. De ahí salió esa palabra, la sinergia de equipo. Entonces, este tema es un tema relevante y se puede trabajar. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que es importante tener confianza en uno mismo, trabajarlo y tener conciencia del tema. Y ahora viene la más importante, por lo menos para mí. La gente que tiene buena suerte aprende de los errores. No te estamos diciendo que no te equivoques, sino que aprende del error. No lo dejes para el olvido. La gente que tiene buena suerte incorpora el error a su activo personal, es decir, aprenden del error. Entonces, cuando uno ve esto y ve que esto se repite, entonces el llamado que yo estoy tratando de decirle a los alumnos especialmente es, ojo, que te estamos diciendo que hay cosas que sí se repiten, y el señor Alevi, el señor Albo y la señora Neubert también lo tienen. Entonces hay algo que se repite en ellos. Entonces está en las manos de uno generar la circunstancia. Y no hay que haber pasado por todo esto, no lo estoy mirando a huevo, ni mucho menos por Dios quiera, pero estoy tratando de decir que no solo hay que vivir situaciones extremas para poder ser resiliente. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para ser resiliente? Porque te acabamos de mostrar entre un relato y yo que lo llevé al mundo mucho más frío y mucho más concreto, pero está claro, hay cosas que se repiten en estas personas y entonces si uno puede lograr aprender de ellos es la clave. Entonces yo ofrezco ahora eso, es la palabra, si alguien tiene duda, comentario, bueno, eso es, yo quise aprovechar mis 20 minutos para darle un mensaje a los alumnos de esperanza y no de desesperanza, porque es muy angustioso escuchar esta historia y uno dice, ¿y yo? Que no tuve esto, y que primera vez que lo escucho quizás en mi vida, y que gracias al Museo del Holocausto y gracias a la universidad hemos podido aprender algo de esto, pero
¿Y yo qué tengo que ver? Y entonces yo le digo, sí tiene que ver. Está en tus manos generar las circunstancias que te vaya bien. Eso es lo que tiene que ver. Así que, Denise, y eso es, gracias muy amable a todos. Y voy a compartir. Gracias a todos. Ahora y ahora aquí estamos. No te escuchamos, Denise. Sí. La Sofía está de anfitriona. De moderadora. Y ella decide los silencios y los momentos de no silencio. Eli, te has pasado, muchas gracias. Dan ganas de escucharte una y otra vez. La gracia es que Eli te cuenta que va a hablar de algo, después habla de otra cosa y es más fascinante aún. Así que ahora entendemos por qué la gente asiste una y otra vez, tus blogs, tus charlas, tus canales de YouTube y un montón de otras cosas. Por favor, si nos puedes partir contando por qué Fuera del Bosque. Bueno, la empresa cuenta ahí el nombre sí, de tu... muy chiquitito, sí. La empresa que yo dirijo se llama Fuera del Bosque y le pusimos ese nombre por la única gracia es que estamos fuera del bosque. Es decir, cuando uno mira cosas, es bueno a veces estar afuera, porque tomas más objetividad. Y por eso es bueno a veces pedir una opinión. Lo aprovecho de darle algún mensaje nuevamente a los alumnos. De repente las canas ayudan, alguien que tiene experiencia ayuda, porque es más objetivo, no hay emociones metidas en la problemática. Entonces por eso nosotros lo llamamos Fuera del Bosque, somos una empresa consultora que ayudamos a otros y miramos desde afuera. Muchas gracias, Eli. ¿Hay algo en común que nos han transmitido ustedes y que ha sido parte también de las conversaciones con Sofía Cohen, con Michelle Reif del Museo Interactivo Judío, que es tomar esta acción de pedir ayuda? Lo comentaste y lo reforzaste tú, Eli, en esta conversación final. Es algo también que comentó Eli en su minuto, Alex, que dice un gran motor también es inspirarse en otros, pero no quedar solo en la inspiración, sino que ir a buscarlo, como decía, decía como, no me ayudes, sino que explícame, yo poder hacerlo, y Eli, tú decías, ir y tomar la acción, no quedarse ahí solamente como apostando a ese denominador que después se anulan y al final depende de uno. Porque después se convierte, si no se convierte en un juego intelectual, que estuvo súper bonita la actividad, la charla, y escuchamos a estos grandes oradores, pero entonces lo que estamos tratando de hacer, y como estamos en la universidad sentados, más en un museo, bueno, ¿cómo llevo algo a la práctica yo para mí? Para yo aprender algo de lo que acabamos de hacer. La resiliencia es el motor acá. Bueno, ¿y qué hago yo para potenciar mi resiliencia? Ese es el tema. Ese es el tema. Y Alex también ahí usó una cita cuando lanzaste el libro de tu abuelo, y por ahí Becky también te agradece por el testimonio que dice que refleja muy bien tu abuelo. Cuando lanzaste y tú citaste a Newton, Alex, y dice, si he podido ver más allá es porque me he parado sobre hombros de gigantes, que yo creo que resume súper bien lo que Eli nos ha tratado de transmitir. Si hemos estado acá y estamos cerrando estas conversaciones que hemos tenido con Marco, Rudy, Alex, Eli, es porque nosotros como universidad, como área de posgrado, como facultad de Economía y Negocio, hemos tenido el privilegio de poder pararnos sobre estos gigantes que han sido, en este caso, representados con Michelle Reif, con Sofía Cohen del Museo Interactivo Judío, también representados con Eli Magenzo, Alex Alevi, Marcos Albo en la sesión pasada y Rudy Heimann, unos gigantes que nos van a permitir a todos y cada uno, funcionarios, autoridades, alumnos, exalumnos y los queridos profes que ahora tienen el desafío
vuelven con los alumnos a la sala, se cambian de link de Zoom, a ver cómo esto lo llevamos a la práctica. Quería contarles, querida Michelle y Sofía, en la sesión pasada nos llegaron muchos mensajes, correo, WhatsApp, querían indagar y saber más cómo poder contactarla, acercarse y conocer un poco más de la labor de ustedes. Sí, por favor nos regalan 30 segundos para poder contarnos un minuto. Por la parte nuestra, agradecerle, nos despedimos, pero por favor, porque fueron muchas las preguntas. Y claro, mira, el Museo Interactivo Judío de Chile, ahí puse el link de la página, recién volvimos a abrir en nuestro recorrido de historia judía, y nuestro recorrido sobre el Holocausto está pronto a reinaugurarse con una nueva muestra, donde justamente tenemos a los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto que hicieron de Chile su nueva patria, y que está abierto a todo público gratuitamente, y también seguimos nosotros dando charlas a colegios en sus planes de formación ciudadana, y ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también siempre estamos posteando información no solo de nuestras actividades, sino que de contenidos como los que hemos visto hoy día. Aprovecho además de agradecer a Alex y Eli, que de verdad muy emocionante, sobre todo ver a Alex como tomando la batuta de llevar el testimonio del Holocausto a las nuevas generaciones, como lo hacía su abuelo, que lo extrañamos mucho. A mí me gustaría sumar a lo de Michelle, que la idea de aprender de la historia no es aprendernos fechas ni eventos que los podemos buscar en internet. Hoy en día no hace falta sabérselo todo de memoria, pero la idea es qué enseñanza nos deja. Esto que vimos hoy con Alex, con Eli, la semana pasada con Marco y con Rudy, es cómo esto lo actualizamos, cómo esto es relevante para nuestra vida. Y esa es la idea de nuestro museo, y por eso hay un museo con esta temática en Chile, para poder entender cómo esto nos deja un aprendizaje como humanidad, como individuos y como sociedad. Así que agradecerles a todos, también a ti, Denise, por la buena onda, a Vero por la disposición desde el principio para armar este ciclo, y bueno, que sea uno de muchos. Muchas gracias a todos. Nos seguimos encontrando, agradecerle a todos y muchas gracias por el interés, y nos va a pasar igual que la sesión pasada, se cierra el Zoom y empieza a bombardearse ahí, WhatsApp, los correos, se los reenviamos todos ahí a Michelle y a Sofía. Gracias a todos los queridos exalumnos, alumnos, profes, alumnos actuales, Alex, Eli, enseñanzas de día, pero de una y otra vez para escucharlo constantemente. Van cambiando las versiones, así que seguro nos vamos a volver a encontrar, y con varios de nuestros grupos de alumnos y profes también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por escuchar. Fue un gusto. Gracias a todos. Muchas gracias. Estén muy bien. Chao, chao. Chao. Michelle, cierra el Zoom.